todos, hoy les traigo un nuevo episodio de formato físico, en este caso Atrapado en el Tiempo o El Día de la Marmota en Argentina y Cantando Bajo la Lluvia, perdón, las dos en 4K. Atrapado en el Tiempo, por lo cual empezaremos, una de mis pelis favoritas de Bill Murray. La vi por casualidad hace ya exactamente 30 años. Un día que fuimos a Blockbuster, alquilamos un VHS. El Día de la Marmota no nos llamaba para nada la atención y resultó ser Atrapado en el Tiempo, un peliculón de repetición del día, esos días que parece que estás realmente atrapado. La he tenido en casi todos los formatos. De hecho, aquí les tengo la edición americana en Blu-ray de la edición 15 aniversario. Cuando compré esta versión en España no estaba editada. Es decir que lamentablemente la edición en 4K no agrega absolutamente ningún extra adicional, lo cual hubiera estado bueno. Pero bueno, es un transfer que creo que vale la pena y que ahora comentaremos. Me gustaba mucho el estampado de la edición de 15 aniversario del Blu-ray americano. Pasaremos a abrir la edición. Obviamente, como siempre, no compro sin haberlas visto antes, así que más que nada porque antes me solía clavar bastante y vas aprendiendo la lección. Aparte, no te sobra el dinero. Atrapado el Tiempo puede ser o no el arte más guapo de Atrapado en el Tiempo. Prefiero otros, pero bueno, me quedo más con el de la edición de Blu-ray. Como les comentaba antes, esta edición en 4K te trae el disco en Blu-ray como viene siendo Sony y el disco en 4K. Para aquellos que ven las películas dobladas, es decirles que el disco en 4K te trae tanto castellano como español latino, además de francés, italiano, alemán y demás. En el único idioma que trae la mejora Almos es en inglés, ¿sí? Los demás es en Dolby. Como les comentaba antes, trae exactamente los mismos extras que traía en la edición Blu-ray. Audio comentario del fallecido director Harold Ramis, un día diferente, entrevista con Harold Ramis, documental El Peso del Tiempo, estudio de las marmotas, analizando el Día de la Marmota, y es una especie de documental sobre animales y escenas eliminadas, nada más. Están muy buenos, pero para aquellos que querían algo más adicional con respecto a esta edición en 4K, no lo trae. Es decir que es la primera edición que sacan, así que es la que trae solamente compatible con HDR y HDR10 Plus. El transfer es de mi agrado, más que nada porque la película está filmada en fílmico y a mí me encanta que conserven el grano. No considero que darle más definición sea quitarle grano. Odio cuando hacen eso, como pasó ahora con el 4K de Aliens. Y el salto, sobre todo en la colorimetría de la película, es increíble. Más que nada, casi el 90% de la peli pasa de día y en la nieve, lo cual refleja constantemente la luz, y el 4K saca a relucir ese apartado. Vamos a pasar a ver el interior. En el disco de Blu-ray repiten exactamente el diseño del Blu-ray anterior, el 15 aniversario, y como pueden ver, la edición en 4K es italiana, alemana, UK, es edición universal para todos lados, la misma, así que la pueden comprar donde la consiguen más barato. En este caso la compré por una promoción de Amazon, con el 35% de descuento, comprando 3 unidades, y me salió a $12,90, así que por un transfer
más que suficiente. Mi sobrina estará agradecida de que en su colección se sumará Atrapado en el Tiempo en Blu-ray. ¿Es una compra necesaria o no? Bueno, es una comedia, con lo cual se puede ver mejor, no hay efectos prácticos ni mucho menos, pero es una de mis pelis favoritas, de ahí que la compro. Si no la tienes en Blu-ray, el salto es cualitativo. Si la tienes en Blu-ray es si eres fan, pero he de decir que es un transfer muy bueno. Sony, por lo general, yo no he encontrado Sony Columbia y todo lo que está debajo del paraguas de Sony, no he encontrado ningún transfer que no me gustase. Así que para todos aquellos que son fan de Atrapado en el Tiempo, compra obligatoria. Pasamos a Singing in the Rain o Cantando bajo la lluvia. No creo que haya tenido algún otro idioma. Esta es compatible con HDR y HDR10 Plus. No les puedo decir qué tal se veía en Blu-ray, ya que no la he tenido. Esta es la primera vez que la tengo. Para todos aquellos que ven las películas en otros idiomas, obviamente castellano y español latinoamericano lo incluye en mono. La única mejora es en inglés, que es 5.1. Obviamente también trae subtítulos en castellano, español, latino y en este caso francés e italiano. Como contenido adicional, comentario de David Reynolds, Donald O'Connor, Catherine Friedman, Stanley Donen, Betty Donen, Adolf Green, Baz Luhrmann, que es el director de Romeo y Julieta, El Gran Gatsby, Moulin Rouge. Supongo que lo deben haber entrevistado más que nada porque es un musical y él hace bastantes musicales. Y en el disco de Blu-ray, como nos tienen acostumbrados, traen los extras: Cantando bajo la lluvia, Sobre una nueva generación, las canciones de Cantando bajo la lluvia y Trailer. Es decir, que la versión se ve espectacular. Más que nada es un musical. Los musicales por lo general son coloridos y la paleta de colores de esta peli es una pasada. Otra vez, como en Atrapado en el Tiempo, he de comentar que el transfer mantiene el grano, así que para aquellos que no les gusta el grano, abstenerse de la peli, pero a mí me encanta. El HDR resalta absolutamente toda la paleta de colores, ya que es un musical, como comentaba antes, y se ve increíble. He de decir que me da un poco de vergüenza. Esta peli la terminé viendo porque soy fan de Leon el Profesional y el personaje principal es fanático de esta peli. Es la única peli que se sabe de memoria, porque únicamente va a ver esto al cine. Y me picó el gusanillo y la vi por eso. Así que así he llegado a Cantando bajo la lluvia, influenciado por Leon el Profesional. Pasamos a ver el interior. Bastante plano el asunto del diseño interior, pero se agradece que sean diferentes. Entonces nunca te vas a equivocar. Blu-ray sobre 4K. Compra obligatoria. Yo soy una persona que no me gustan los musicales, así todo he comprado un par que son de mi agrado. Esto es un clásico de los clásicos de los clásicos y creo que vale la pena tenerlo. Así que creo que son dos compras obligatorias para todos aquellos que quieran saltar al formato 4K. Si la tienes en Blu-ray, Atrapado en el Tiempo, si bien se ve mejor, no trae ningún extra adicional que merezca la pena el salto. Obviamente se ve mejor, pero es hilar muy fino. Cantando bajo la lluvia es un transfer espectacular para todos aquellos que no la tengan. Increíble, no les sabría decir la comparación. Así que nada, dejen sus comentarios, dejen un like si quieren y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.